Oremos para presentar al Señor el mensaje. En esta mañana, Padre, venimos ante ti con todas nuestras luchas, con toda nuestra carga, con toda nuestra necesidad, ansiedad. Señor, venimos ante ti cargados, agobiados, Señor, por todas las cosas de este mundo. Y queremos descansar en ti. Queremos, Señor, que tú seas quitando todas nuestras cargas, Señor, que nos agobian y que muchas veces nos alejan de ti, que no nos dejan ver tu maravilla, tu grandeza. Queremos conocerte más, queremos entrar cada vez más, profundizar, Dios mío, en tu divina presencia. Que tú hables, Padre, a nuestra vida. Que tú permitas que tu palabra sea como ese vaso de agua fresca, Señor, en nuestro paladar, en tiempos, Señor, de calor y de sed. Señor, estamos sedientos de ti y te pedimos, Padre, que tú seas saciando nuestra sed espiritual. Llénanos de ti, llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu. Te necesitamos más que nunca, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Señor, necesitamos tu dirección, necesitamos tu protección, necesitamos escuchar, Señor, tu voz. Necesitamos que tú seas dirigiendo, Padre, nuestra vida. Quita, Señor, todo obstáculo y permite que tu Espíritu nos ayude, nos conforte y nos guíe, Padre. Te alabamos, te exaltamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El hermano José decía que observaran las canciones para que pudieran identificar cuál era el tema del mensaje en esta mañana. La verdad que la canción es como si fueran el mensaje. Y el domingo pasado nuestro hermano Joel estuvo compartiéndonos y él nos invitaba a acercarnos a Dios y escuchar su voz. Nuestra hermana Joa también el viernes nos estuvo compartiendo algo similar, ¿verdad? De acercarnos a Dios. Y yo no he querido imitarlos a ellos porque yo el mensaje ya hace más de 15 días que ya lo tenía no preparado, no montado, pero ya lo tenía, ya sabía el tema, lo que iba a compartir. Recuerdan que voy siguiendo una serie de los atributos de Dios, ¿verdad? Y hoy quiero hablarle de la revelación divina, el Dios que se revela, el Dios que habla. Y a lo mejor tú estés pensando, pero Dios ya no habla, Dios le habló a aquellas personas para que ellos escribieran la Biblia y ya Dios no habla como le hablaba a aquellos hombres. Y te podría decir que es verdad que tiene toda la razón. Pero también te puedo decir que Dios nunca ha cambiado. Dios sigue hablando hoy día de muchas maneras. Y en Éxodo, capítulo 19, versículo 9, hasta el versículo 11, aquí nosotros vamos a encontrar un texto bíblico y quiero que lo miremos no con el objetivo de vivir el pasado, la ley, sino de mirarlo hoy día,
en nuestro tiempo a través de nuestro Señor Jesucristo, ese cumplimiento de las Escrituras. Y dice el texto bíblico a partir del versículo 9 de capítulo 19 de Éxodo, dice: luego el Señor le dijo a Moisés: yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Versículos 16 y 19 de este mismo capítulo dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y pasamos al capítulo 20, versículo 18, versículo 21. Capítulo 20, versos 18 y 21. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Amén. Bueno, cuando analizaba este texto bíblico, veía a un Dios soberano, a un Dios poderoso, a un Dios santo, a un Dios temible, pero también a un Dios amoroso, a un Dios que se acerca a la persona. Y en la Biblia nosotros encontramos mucho texto bíblico de Dios hablando con el hombre, con aquellas personas que eran temerosas de Dios, que habían apartado su vida para agradarle a Él y vivían una vida en santidad. Antes de que Adán y Eva pecaran en el huerto del Edén, nosotros encontramos que Dios hablaba con ellos.
Dios le dio órdenes a Adán para que le pusiera nombre a todo ser vivo, árboles, peces, aves, animales, a todo él le puso nombre. Y Dios hablaba con él. Y luego vemos a Dios, después de la caída del hombre, hablando con Noé, dándole instrucciones para que preparara el arca. Pero luego encontramos a Dios hablando con Abraham y se le presentó varias veces. Y una de esas veces se le presentó con dos ángeles más o dos personas más. 3 personas se le presentaron a él. Dice que Dios habló con Abraham. Pero luego nosotros encontramos a Dios hablando con Moisés a través de una zarza ardiente en Éxodo. Y luego este texto bíblico que hemos leído, encontramos a Dios hablando directamente, ¿verdad?, con Moisés y con el pueblo de Israel. Pero también encontramos a Dios hablando a través de sueños, como a Jacob, a través de revelaciones. Pero también lo encontramos hablando a través de los profetas y también a través de Jesús nos habló directamente. Pero hoy día también Dios nos sigue hablando a través de ¿qué? A través de las escrituras, ¿verdad? A través de las escrituras. O sea que cada vez que tú coges la Biblia, tú la abres y tú empiezas a leerla, te estás encontrando a que esas escrituras tienen vida. Te están hablando, te están confrontando, te están haciendo ver tu pecado, la forma de vida que tú estás llevando. Entonces Dios puede usar todos los medios necesarios que Él tiene para comunicarse con el ser humano. Y Dios lo sigue haciendo. Yo no sé si tú alguna vez habrás escuchado la voz de Dios. A lo mejor me diría, no. A lo mejor le habrás escuchado a través de un sueño, a través de una revelación. Pero a lo mejor a través de un hermano que te ha corregido o que te ha dado un mensaje de parte del Señor. Pero Dios nunca ha dejado de comunicarse con el hombre. Él sigue siendo el Dios que se revela a la humanidad. Y Él se sigue revelando, hermanos, a cada uno. De hecho, tú y yo estamos aquí porque Dios se ha revelado a través de alguien. Alguien te habló a ti del Evangelio. Y tú estás aquí porque Dios se ha revelado a través de alguien. Hay muchas personas que han aceptado a Cristo solo en su casa a través de tener un sueño. Conocí a un amigo después de predicarle muchas veces, que un día apareció a la iglesia. Oh, qué maravilla, nos quedamos sorprendidos de que hubiera llegado a la iglesia. Dice, es que anoche acepté al Señor. Ah, ¿qué estuviste en una campaña o en la iglesia? No. Recibí una llamada del teléfono. Estaba durmiendo, el teléfono sonó y cogí la llamada y hablé con Dios. Era Dios que me decía y me hizo ver todo mi pecado y acepté a Cristo. Y cuando desperté tenía el teléfono en la mano y yo estaba hablando solo. O sea, fíjate, y el hermano sigue fiel al Señor, tiene ya algunos 15 años que aceptó a Cristo y sigue en la iglesia, un hermano fiel. Fíjate de qué manera Dios puede comunicarse con nosotros. Si Dios nunca ha cambiado. Una vez, no hace tantos años, yo recuerdo que tenía cierta lucha con algunos hermanos que me
señalaban, me decían que yo no era espiritual, de hecho que yo no era cristiano, porque yo no hablaba en lengua. Que un cristiano, o que yo no era bautizado en el Espíritu Santo porque yo no hablaba en lengua. Y yo tenía esa lucha y discutíamos de las Escrituras. Y un día me puse a orar, le dije, Señor, si es verdad que los cristianos hablan en lengua cuando son bautizados en el Espíritu, quiero que me lo muestre. Y empecé a pedirles al Señor, quiero conocer si eso es verdad. Y una noche, recuerdo que son medianoche, a las 2 más o menos, estaba durmiendo y me desperté hablando en lengua. Y recuerdo que mi esposa me decía, a ver qué te pasa, que te digo que está hablando como si fuera en lengua. Le dije, lo estaba hablando en lengua. Y sentí un fuego que me quemaba. Y sentí algo muy especial, pero la lengua en que yo hablaba, yo entendía claramente que era lo que yo estaba hablando con Dios. Y me senté y le di gracias al Señor. Hermanos, y luego pude entender que no es verdad que solo los que están bautizados en el Espíritu Santo hablan en lengua. Todos los cristianos, todo aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, está bautizado con el Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, tú no eres cristiano. Si usted aceptó a Cristo y usted no está bautizado con el Espíritu Santo, entonces usted no aceptó a Cristo. Porque la Biblia dice que desde que creíste, desde que aceptaste a Cristo como tu Salvador, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El que tú hables en lengua es una señal. Es una señal de que tú tienes el Espíritu Santo de Dios. De que tú hables en lengua es una señal de que tú estás buscando de Dios, que tú tienes la llenura del Espíritu Santo. Y no podemos confundir lo que es la llenura del Espíritu Santo con lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, si te ha pasado alguna experiencia espiritual, es porque Dios ha querido comunicarse contigo. Es porque Él es ese Dios que se comunica, ese Dios que habla, ese Dios que se revela al ser humano. Dios ha hablado de mucha manera. Hebreos capítulo 1, versículo 1 hasta versículo 3. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a las diestra de la majestad en las alturas. Gloria al Señor. O sea, Jesús revela al Padre. Vino en presentación del Padre. Y Él habló directamente a la humanidad. Fíjate, Dios antes se le presentaba a una persona.
el Espíritu Santo descendía sobre cierta persona. Pero hoy día Dios ha hablado personalmente, visiblemente a través de Jesús. Y ahora el Espíritu Santo no desciende puntual sobre una persona, sino que el Espíritu Santo está derramado sobre la faz de la tierra, entra en cada persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador. La tierra está llena de la gloria, de la presencia de Dios. Y tú y yo no podemos estar separados de la presencia de Dios. Dios sigue comunicándose con nosotros. Cuidado, que yo no quiero decirte que tú tienes que escuchar la voz audible de Dios. Estoy diciendo que Dios se sigue comunicando con el ser humano de muchas maneras. De la manera como Él quiere comunicarse contigo, Él se comunica. Dios ha usado animales para comunicarse con el ser humano. ¿O no ha sido así? Claro que sí. O sea que Dios no tiene límite para comunicarse contigo. De muchas maneras se puede comunicar. Se puede comunicar con un hermano de la iglesia, con un hermano de otra iglesia, o con una persona, puede ser hasta con un borracho o un drogadito. Dios puede usarlo a ellos también para darte un mensaje a ti. O sea que Dios no tiene límite para comunicarse con nosotros. Entonces, aquí en este texto bíblico, hermanos, para no cansarle mucho, encontramos a Dios tratando con el hombre, encontramos a Moisés intercediendo entre Dios y el hombre, y encontramos a un pueblo que quiere conocer a Dios, que quiere ver a Dios, que quiere escuchar a Dios, pero el temor lo aleja de Dios. Y en este texto bíblico no solo entendemos que Dios entrega la ley, sino que se establece una relación entre Dios, Moisés y el pueblo. Y quiero decirte, hermano, que la ley no es el medio de salvación. No es la ley. Yo no te estoy predicando la ley. La ley era la sombra de la redención que había de venir por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que la salvación nosotros hoy día la obtenemos a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No a través de la muerte de un cordero. Desde el capítulo 19 hasta el capítulo 24 del libro de Éxodo, aquí en estos capítulos se constituye el pueblo de Israel como nación santa, como ese pueblo santo de Dios, ese pueblo adquirido, ese pueblo que Dios apartó, reservó para él, para que le adorara, para que lo conociera, para que se acercara a él. Y Dios quería acercarse a su pueblo. Dios quería que el pueblo le conociera tal y como él era. Y el verso 5 y verso 6 del capítulo 19, aquí dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, ellos tenían que transmitir el mensaje a sus hijos, a todas las generaciones.
y Dios estaba preparando al pueblo para su encuentro, para que el pueblo tuviera un encuentro personal. Pero a la vez de que Dios estaba preparando al pueblo para encontrarse con Él, también lo estaba protegiendo para que el pueblo no muriera a través de la presencia de Dios. Escucha bien, el texto bíblico dice que Dios bajó sobre una nube bien espesa, ¿verdad? Y la nube expresa que la presencia de Dios estaba ahí. Y esa nube espesa, además de cubrir la presencia de Dios, estaba sirviendo de escudo para que el pueblo no muriera. Ve que Dios es un Dios amoroso, un Dios que cuida, un Dios que protege, un Dios que se acerca, pero un Dios que no hace daño. Sin embargo, los dioses paganos que tenían los otros pueblos exigían siempre sacrificio humano. Había un maltrato, había un sufrimiento. Sin embargo, el Dios que se acerca a nosotros es un Dios que a la vez nos protege, nos guarda, nos cuida. Y esto tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Dios se revela personalmente para que el pueblo crea y respete a Dios. Y vamos a ver lo para. ¿Para qué? O sea, Dios se acerca al pueblo con un propósito. Ese tiene un propósito. Entonces, vamos a verlo. ¿Para qué? El primer para es que el pueblo crea no solamente en los cuentos de Moisés, en la historia que Moisés le contaba, sino que ellos mismos personalmente vieran y escucharan, creyeran en Dios, le creyeran a Moisés y respetaran a Moisés. Esto es uno de los para. Otro para es que ellos escucharan la voz de Dios y temieran para no pecar. Para que creyeran en Dios, para que acepten la autoridad profética de Moisés, para que quedara constancia pública y verídica en el pueblo. Es que me contaron. No, aquí no se trataba de que me contaron. Aquí se trataba de tener una relación personal y que ellos pudieran decir, yo lo vi, yo lo oí. Eso es muy diferente a que Arsenio me diga, a mí me contaron que usted dijo tal y tal cosa, a que Arsenio me diga, no, es que usted me dijo a mí tal y tal cosa. Eso cambia ya la historia, ¿verdad que sí? Entonces el pueblo de Dios tenía que tener estos ciertos requisitos. No era que me contaron, no, sino que ellos lo vieron. Y Dios al principio le dice, vosotros vieron cómo yo le pasé, cómo yo le hice cruzar por el Mar Rojo, como con alas de águilas, y le traje a este lugar. Entonces quedaba una constancia, ¿verdad? Otro para que la fe esté basada en la palabra oída, no en cuento místico. Para que conozcan cómo acercarse a Dios. Y la forma de acercarse a Dios era a través de ¿qué? De la purificación. Y esto es muy importante, hermanos, porque nosotros nos purificamos hoy día a través de ¿qué? De la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
La sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado, ¿verdad? O sea, nos purifica, nos lava, ¿cierto? Otro, para que aprendieran a esperar en Dios. ¿Tú sabes esperar en Dios? ¿Tiene paciencia? Dios le mandó a Moisés diciéndole: reúne al pueblo, dile que laven su ropa, dile que se purifiquen, que se santifiquen, que no toquen a las mujeres, y al tercer día yo me presentaré a ellos. O sea, había ciertos requisitos que el pueblo tenía que hacer, abstenerse de ciertas cosas, ¿cierto? Y tenían que lavarse. Entonces, ellos tenían que aprender a esperar en Dios. ¿Para qué más? Para aprender que hay límites entre Dios, un Dios santo y temible, y entre los hombres pecadores. Hay un límite. Y Dios le puso límite. No se acerquen al monte. Ni siquiera los animales podían acercarse al monte. Todo aquel que se acerque morirá. O sea, no solamente era que iban a morir por la presencia de Dios, sino que el monte donde estaba Dios era santo. Y entonces ellos tenían que aprender que habían límites, que ellos eran pecadores y que al Dios a quien ellos iban a acercar era un Dios santo. Para que aprendieran que la santidad es morar y relacionar. Yo tengo que tener santidad. Yo tengo que practicar la santidad. Pero mi santidad también es a través de esa conexión que tengo con Dios. Pero también tiene que ser con todos vosotros. O sea, yo no puedo ser santo yo a mi manera. Hay ciertos requisitos que Dios ha establecido para que tú y yo nos acerquemos a Él de una forma santa, de una forma pura, amándonos, respetándonos, ¿verdad? Y respetando a Dios. Para que aprendieran que Él es un Dios cercano. No es el pueblo que sube a Dios. Escucha bien. Dios no le dijo al pueblo y a Moisés: suban acá, y lo subió al cielo. No. ¿Quién fue que se acercó al pueblo? Fue Dios. Fue Dios que bajó. Fue Él que descendió al monte Sinaí y se acercó al pueblo. O sea, nosotros nos acercamos a Dios, pero Dios ya se ha acercado a nosotros. Cuando tú quieres acercarse a Dios, cuando tú tienes ese deseo de buscar a Dios, tú sientes esa necesidad de orar, de ayunar, de leer las Escrituras, es porque el Espíritu Santo está ahí inquietándote, pero es porque ya Dios está ahí cerca y está esperando que tú des ese paso de acercarse a Él. Hermano, Moisés hablaba con Dios como nosotros nos comunicamos. Qué tremendo, hermano. Versículo 19 dice que Moisés hablaba con Dios y Dios hablaba con él. Y el pueblo, ¿qué hacía el pueblo? El pueblo no puede soportar la voz tronante de Dios. El pueblo entró en shock. Tenía mucho miedo a morir, según el capítulo 20, versículo 18. Y todo el pueblo observaba, temblaba y se alejaba
de Dios. Cada vez que escuchaban el sonido de las trompetas, de los truenos, de los relámpagos, la tierra moviéndose, ellos temían y se alejaban de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Pedir un mediador, pedirle a Moisés, oye, habla tú con Dios y luego tú habla con nosotros. Pusieron límite entre ellos y Dios. Se retiran de la presencia de Dios. Reconocen la santidad de Dios. Reconocen que Dios habla con autoridad. Pero ¿qué ellos quieren? Quieren distancia. Quieren estar lejos de Dios. Bueno, tú allá y yo aquí a mi manera. Yo quiero adorarte, yo quiero servirte a ti, pero quédate ahí. Y déjame aquí en mi comodidad, en mi confort. O sea, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cada vez que tú empiezas a buscar de Dios, cada vez que tú empiezas a tener una relación cercana a Dios, tienes más temor, ¿cierto? Pero a la vez te vas a llegar más pruebas, más problemas. Y entonces si tú no eres fuerte, si tú no entiendes que cada vez que tú te acercas a Dios vas a tener lucha, te vas a alejar cada vez que te lleguen las pruebas. Te vas a apartar. Y por cualquier cosita ya nos quedamos en casa, ya no queremos orar, ya nos sentimos como que somos pecadores, que no merecemos la gracia de Dios, o que Dios no nos escucha porque nos están llegando problemas y pruebas. No, tú quisiste acercarte a Dios. Y Dios a ti no te ha dicho que cuando tú te acerques no vas a tener problemas. No, que dice las Escrituras. Tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener, hermanos, aflicciones. Hermano, y un cristiano tiene que aceptar la responsabilidad que ha adquirido. Si un cristiano no acepta la responsabilidad, entonces va a ser un cristiano fracasado. ¿Qué es lo que Moisés hace? Moisés conoce el propósito de Dios, según el versículo 20 del capítulo 20. Moisés le dice al pueblo, capítulo 20, versículo 20. Moisés le dice al pueblo, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. Escucha, su temor, o sea, que el temor de Dios esté ahí, presente delante. ¿Para qué? Para que no peques. Una persona, un cristiano sin temor de Dios es una persona que peca fácilmente. Está sensible al pecado. Pero si tú tienes temor de Dios, si tú tienes esa llenura que tú necesitas del Espíritu Santo, es imposible que tú cedas a los chantajes y a la mentira del enemigo. Para que no pequéis. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere acercarse a ti. Dios quiere que tú te acerques a Él. Pero hay una condición. Dios no se acerca donde está el pecado. El pecado nos aleja de Dios, nos separa de Dios. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Mientras que el pueblo se aleja del monte, se aleja de la presencia de Dios, ¿qué hace Moisés? Moisés no dice, si yo también tengo miedo, yo también estoy temblando. Oye, el monte temblaba, toda la tierra ahí estaba temblando, ahí todos estaban temblando, la naturaleza temblaba, todos los árboles estaban temblando, la roca estaba temblando, los animales estaban temblando. Los hombres estaban temblando, también Moisés estaba temblando, pero no de miedo. Todo temblaba porque
estaba la presencia de Dios. Pero Moisés no dice, sí, yo también tengo miedo, yo también me voy a quedar aquí con ustedes, yo no quiero subir. No, Moisés, ¿qué fue lo que le dijo a ellos? Dios ha venido para esto, para probarlo a ustedes. ¿Y Moisés qué fue lo que hizo? Se acercó. ¿A dónde se acercó Moisés? A la oscuridad, a donde estaba Dios. A la oscuridad quiere decir que había una nube bastante espesa que no se podía ver el suelo. Y Moisés iba adentrándose en la oscuridad, hablando con Dios y Dios hablando con él. ¿Y el pueblo qué fue lo que hizo? Apartarse, tener miedo, tener temor. Y escucha lo que ellos están, la excusa de ellos es que vamos a morir. ¿Y quién le ha dicho a ellos que Dios se iba a acercar a ellos para que ellos murieran? Si hubiera querido hacerlo, lo hubiera hecho, ¿verdad? Estaban protegidos, una densa nube que no dejaban que ellos vieran a Dios. El miedo o el temor te hace huir, te paraliza, te hace distanciarte de Dios. Mientras que cuando te dejas transformar por el Espíritu Santo, puedes adorar con reverencia. Eres santificado y eres obediente a la palabra de Dios. El temor de Dios no elimina la cercanía a Él. No, porque tú tengas mucho temor de Dios, eso no te elimina. ¿Qué es lo que hace cuando tú te acercas a Dios? Se elimina el pecado. El pecado se tiene que ir. No puede estar donde está la presencia de Dios. Acercarse a Dios implica entrar en la densa nube, entrar en la oscuridad, entrar en la presencia de Dios. Y de la única manera que tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios es a través de ayuno, oración y escudriñar las Escrituras. Pero para eso hace falta disciplina, dedicación y obediencia. 3 cosas que a nosotros nos hacen falta: disciplina, dedicación y ¿qué más? Sí, es que de lo contrario, hermanos, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Hermanos, termino en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Y aquí Santiago dice 3 cosas muy importantes. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Primera parte. Acercarse a Dios. Tú te acercas y Él también se acerca. Y a los pecadores, ¿qué le dice? Limpiar las manos. ¿Por qué limpiar las manos? Deberíamos limpiar todo el cuerpo. Quiere decir que nuestras manos tocan muchas cosas, ¿verdad que sí? Y lo que más ensucia de nuestro cuerpo serían nuestras manos. Pero cuando tú agarras, tú aceptas algo, también lo está agarrando, ¿no? Espiritualmente. Cuando tú te acercas, tú recibes. Todo lo que tú vas a recibir, lo recibes con las manos. Pero hay cosas que no hace falta la mano para recibir. Tú recibes a Cristo, recibes el Espíritu Santo, recibes la santificación, la purificación. Eres transformado, ¿verdad? Y cada vez nosotros estamos recibiendo. Y debemos de limpiarnos. Hermano, escucha, pecadores, limpias las manos. ¿Y a quién otro grupo le habla? A los de doble ánimos. Estos que ahora están contentos y dicen, voy a hacer maravilla. Y dentro de una semana están desinflados como cuando tú pinchas un globo que se va desinflando.
Oye, ¿dónde está todo lo que tú dijiste que iba a hacer? Es que ya, mira, me ocurrió esto, me ocurrió lo otro, y que ya no hay nada. Doble ánimo. ¿Qué le dice a los de doble ánimo? Purificad vuestros corazones. Vuestros corazones. 3 cosas aquí Santiago nos está diciendo: que debemos de acercarnos a Dios. Debemos de limpiarnos. ¿Y qué otra cosa? Purificarnos. Escucha bien. Está de acuerdo con lo que hemos escudriñado de aquí de Éxodo, ¿verdad que sí? El pueblo tuvo que acercarse a Dios. Para poderse acercar a Dios tuvo que limpiarse, purificarse, santificarse para poder acercarse a Dios. Queridos hermanos, si está débil, si hay días que te sientes con mucho ánimo de alabar a Dios y hay otro día que no sientes ganas de orar ni de venir a la iglesia, ¿qué dice? Purifica tu corazón. Tienes que acercarte a Dios, tienes que pedirle a Dios, tienes que clamar a Él, que te dé fuerza. Tienes que interceder, tienes que orar. Cuando tú te sientes débil, de la única manera que puedes superarlo es orando, clamando a Dios. Si hay alguien aquí en esta mañana que no ha aceptado a Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón, es tiempo de que dé ese paso de aceptar a Cristo. Y decirle: yo quiero que purificarme, quiero lavarme en tu sangre, quiero ser redimido. Y yo quiero adentrarme en tu tiniebla, en tu santidad. Quiero que me purifique. Hermano, no hay otra forma en la que nosotros podemos ser salvos, en la que nosotros podemos acercarnos a Dios. El hombre tiende a huir de la presencia de Dios. No huya más, no te alejes más del que te ama, del que te puede dar la vida eterna, de aquel que te puede salvar. Debemos de huir de aquel que quita, que mata, que nos quita la vida, hermanos. Hermano, no sé si alguien esta mañana que quiera renovar su fuerza en Cristo Jesús, que quiera aceptar a Cristo en esta mañana, que quiera arreglar su vida en esta mañana con el Señor, yo te pido que incline tu cabeza ahí donde tú estés y que tú le pidas al Señor en esta mañana. Si te sientes débil y si le has fallado al Señor, pídele al Señor que renueve tu fuerza, que perdone tu pecado, que tú quieras reconciliarte con Él. Y si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, dile al Señor en esta mañana: Señor Jesús, vengo ante ti. Reconozco mi falta, reconozco todo mi pecado, reconozco que soy pecador. Reconozco que sin ti no puedo tener la vida eterna. Perdona todo mi pecado. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer firme en ti. Yo creo que tú eres el Señor, el Salvador, que tú moriste en la cruz del Calvario por mi pecado. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y yo confieso con mi boca que tú eres el Señor que resucitó de los muertos y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por